Buen día, nosotros somos estudiantes de la Licenciatura en Medicina General de la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas. Nuestra clave de la línea de investigación es 2020-2B8 y nosotros les vamos a explicar el intestino. El intestino primitivo se formará durante la cuarta semana. El endodermo del intestino primitivo origina la mayor parte del intestino. Este va a estar dividido en tres partes. Es el intestino primitivo anterior, el intestino primitivo medio y el intestino primitivo posterior. El duodeno, en sentido distal a la abertura del colédoco, se deriva del intestino primitivo anterior. El duodeno se desarrolla al comienzo de la cuarta semana y a partir del intestino primitivo anterior y del intestino primitivo medio se va a formar el duodeno, como se muestra en la figura A. Y el duodeno en desarrollo crece rápido y forma un asa en forma de C, como se va mostrando en la figura B, C y D. Y pues este va a estar vascularizado por las ramas del tronco celíaco y de la arteria mesentérica superior. En la quinta y sexta semana, la luz del duodeno se va estrechando cada vez más, como se muestra en la figura C, y hacia el final del periodo embrionario vuelve a estar recanalizado, como se muestra en la figura D. Los derivados del intestino primitivo medio son los siguientes. El intestino delgado, que va a incluir el duodeno distal hasta la abertura del colédoco, el ciego, el apéndice, el colon ascendente y la mitad o los 2/3 derechos del colon transverso. Estos derivados del intestino primitivo medio van a estar vascularizados por la arteria mesentérica superior. A medida que va a aumentar la longitud del intestino primitivo medio, va a formar el asa del intestino primitivo medio. Esta se va a proyectar hacia la parte proximal del cordón umbilical. A esto lo llamaremos herniación umbilical fisiológica, la cual aparece en la sexta semana. Esta asa se va a comunicar con la vesícula umbilical a través del conducto ófalo-entérico en la 10ª semana, como se muestra en la figura A. Y mientras el asa se encuentra en el cordón umbilical, va a mostrar una rotación de 90 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj alrededor de la arteria mesentérica superior, originándonos una rama craneal y una rama caudal. De la rama craneal obtendremos el intestino delgado y de la rama caudal el intestino grueso. En la semana 10 el intestino vuelve al abdomen y por ende tendremos una reducción de la hernia. El intestino delgado primitivo va a ser el primero en volver hacia el abdomen y va a ocupar toda la parte central y va a volver por la parte de atrás de la arteria, mientras que el intestino grueso va a tener una rotación de 180 grados en sentido contrario al reloj. El apéndice, bueno, el ciego y el apéndice los llamaremos ensanchamiento diverticulocecal, la cual va a ocurrir en la sexta semana. El apéndice va a aparecer como una elevación del borde antimesentérico de la rama caudal del asa y va a ser un pequeño divertículo del ciego que se va a ir alargando rápidamente en el extremo distal del ciego, como se muestra en la figura. Bueno, el intestino primitivo posterior, sus derivados van a ser entre la tercera parte y la mitad izquierda del colon transverso, colon descendente, colon sigmoide, el recto y la parte superior del conducto anal. Todos los derivados del intestino primitivo posterior van a estar irrigados por la arteria mesentérica inferior y la unión entre el segmento del colon transverso derivado del intestino primitivo medio y el segmento originado a partir del intestino primitivo posterior están indicados por el cambio de vascularización desde una rama de la arteria mesentérica superior a una rama de la arteria mesentérica inferior. El colon descendente se va a convertir en retroperitoneal a medida que su mesenterio se fusiona con el peritoneo parietal. Y en estas imágenes vamos a tener en la imagen E un corte transversal que nos va a mostrar la desaparición del mesenterio en los segmentos ascendente y descendente del colon. Y en la imagen con la letra F vamos a tener un corte sagital en el plano que va a estar mostrando la fusión del epiplón mayor con el mesenterio del colon transverso y la fusión de las capas del epiplón mayor. El intestino delgado consta de 3 segmentos, el duodeno, yeyuno e ilion. Este comienza en el píloro y termina en el ciego. Se encarga de la digestión y absorción. Este órgano tiene forma de C por su relación con la cabeza del páncreas y consta de 4 porciones, una superior, una descendente, horizontal y ascendente. En su irrigación, la arteria gastroduodenal da origen a arterias pancreático-duodenales superior, anterior y posterior, en lo que su inervación llega en forma de plexos periarteriales parasimpáticas provenientes del nervio vago. En su drenaje venoso y linfático, el flujo de la sangre venosa se dirige por la vena porta a través de las venas esplénicas y mesentéricas superior. La linfa
termina en los ganglios pilóricos y en los pancreático-duodenales. Yeyuno e ilion. El yeyuno y el ilion constituyen la parte del intestino delgado comprendida entre la flexura duodeno-yeyunal y la unión ileocecal. El yeyuno y el ilion no se diferencian notablemente entre sí. El primero está cerca de la flexura duodeno-yeyunal y el segundo de la unión ileocecal. Desenrollado, tienen un calibre de 25 a 30 milímetros de diámetro, esto en su origen, y de 15 a 20 en su terminación. Su longitud varía de 5.50 metros a 9, con un promedio de 6.60 metros en el adulto. El yeyuno y el ilion están enteramente tapizados por el peritoneo, excepto a lo largo del borde en donde se sitúan sus vasos. La arteria mesentérica superior irriga el conjunto del yeyuno-ilion y da ramas yeyunales y arterias ileales. Las venas acompañan a las arterias reuniéndose progresivamente para constituir la vena mesentérica superior. El yeyuno y el ilion son inervados por fibras simpáticas y parasimpáticas a través del plexo mesentérico. El colon se divide en 4 partes: el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente y el colon sigmoideo. El colon ascendente. El ciego se continúa con el colon ascendente por arriba de la desembocadura del ilion. Se aloja en el espacio inframesocólico en el vacío derecho. El colon ascendente es retroperitoneal secundario. En la imagen izquierda es una imagen esquemática donde podemos ver el colon ascendente. El colon transverso es intraperitoneal, está unido a la pared posterior del abdomen por el mesocolon transverso. Su longitud es variable y puede llegar hasta la pelvis. Y de igual manera, una imagen esquemática donde se puede apreciar el colon transverso. Colon descendente. La flexura cólica izquierda está situada debajo de la cúpula diafragmática izquierda. Es más alta que la derecha y forma un ángulo más agudo. El colon descendente es retroperitoneal secundario. El colon sigmoideo. El colon descendente se continúa con el colon sigmoideo en la fosa ilíaca izquierda. Es intraperitoneal. Entre sus brazos puede existir un receso intersigmoideo en cuya zona se percibe el relieve uréter izquierdo. Su inervación. Las fibras preganglionares provienen del plexo pélvico y ascienden formando parte de los plexos perivasculares. Las fibras simpáticas postganglionares provienen de los plexos mesentérico superior e inferior. Ubicado debajo del colon sigmoideo y encima del canal anal, dentro de la pelvis menor, se extiende a la tercera vértebra sacra al ano. En un plano sagital presenta 2 flexuras, una flexura sacra y una flexura perineal. En un plano coronal presenta 3 flexuras laterales, superior, intermedia e inferior. Las válvulas de Houston, uno inferior, uno medio y uno superior, son repliegues semilunares transversos. La irrigación está irrigado por las arterias rectales superior, media e inferior. Está inervado por el plexo hipogástrico superior e inferior. El conducto anal tiene un trayecto de 3 a 4 centímetros y termina en el ano. Tenemos una capa muscular con un esfínter anal interno que controla las evacuaciones y un esfínter anal externo. El ano, orificio terminal del tubo digestivo localizado en la línea media delante del coxis. Está irrigado por las arterias hemorroidales inferiores acompañadas de sus venas homólogas. Está inervado por el plexo sacro que recibe fibras motoras simpáticas del plexo hipogástrico. Histología de los intestinos. La histología de los intestinos, más que nada, es el sitio de absorción de los productos de la digestión, formada por epitelio cilíndrico simple con células caliciformes y microvellosidades. Las estructuras que aumentan su superficie de absorción son los pliegues circulares, vellosidades intestinales, microvellosidades de los enteritos. La mucosa del intestino delgado está formada por 3 capas, por epitelio, lámina propia y muscular de la mucosa. La superficie del intestino está tapizada por otras expansiones de la mucosa más pequeñas, de 0.5 a 2 milímetros de longitud, denominadas vellosidades intestinales. Cada vellosidad está formada por epitelio cilíndrico simple, que recubre su superficie, mientras que en su interior hay tejido conectivo laxo, que constituye parte de la lámina propia de la mucosa. En la base de las vellosidades se encuentra la abertura de secreción de las glándulas intestinales o criptas de Lieberkühn. Poseen su propia secretora de la capa muscular de la mucosa y sus conductos secretores corren por la lámina propia hasta fusionarse con el epitelio intestinal. En la zona del ilion, los nódulos pueden agregarse formando las denominadas placas de Peyer.
La muscular de la mucosa tiene dos capas de fibras, la interna circular y la externa, donde sus células se orientan longitudinalmente. 5 tipos celulares: enterocitos, células caliciformes, células de Pennant, células enteroendocrinas y células M. Enterocitos, responsables de la absorción de los productos de la digestión, aunque también liberan enzimas digestivas. La superficie libre de los enterocitos está tapizada con multitudes de microvellosidades que aumentan enormemente la superficie útil de la membrana citoplasmática para incorporar alimentos. Submucosa, constituida por tejido conectivo denso, donde pueden aparecer adipocitos. En el duodeno, la submucosa contiene glándulas submucosas o Tepowner, especializadas en la producción de solución alcalina para neutralizar el pH ácido del quimo producido en el estómago. Las 4 capas características del tubo digestivo también aparecen en el intestino grueso. A nivel macroscópico tiene rasgos distintivos, que son las tenias del colon, que son 3 bandas equidistantes estrechas y gruesas formadas por la capa longitudinal externa de la muscular externa. Tiene austras colónicas y apéndices omentales, que son pequeñas proyecciones adiposas de la serosa que se observan en la capa externa del colon. La mucosa presenta una superficie lisa, contiene abundantes glándulas intestinales o criptas de Leber-Kuhn, que es un epitelio cilíndrico simple. Las células epiteliales consisten en células absortivas y células caliciformes. La lámina propia contiene muchos linfocitos y el GALT está altamente desarrollado. La muscular externa en el ciego y el colon está parcialmente condensado en bandas musculares longitudinales, que son las tenias del colon. Seguimos con fisiología. Primeramente tenemos al intestino delgado, que en este ocurren los procesos más importantes de digestión y absorción, ya que su estructura se encuentra especialmente adaptada para estas funciones. Primero tenemos la digestión mecánica, que se da por 2 tipos de movimiento, que es la segmentación y el complejo motor migrante. La segmentación son contracciones localizadas de mezcla, que básicamente mezclan el quimo con los jugos intestinales, más no lo impulsan. En el complejo motor migrante comienza en la porción inferior del estómago y mueven en sentido anal a un ritmo de 0,5 a 2 centímetros por segundo y dura de alrededor de 90 y 120 minutos. Digestión de los hidratos de carbono, digestión por amilasa pancreática. Antes de abandonar el duodeno y la porción proximal de yeyuno, los hidratos de carbono se convierten en maltasa y polímeros pequeños de glucosa. Digestión de las proteínas. Tiene lugar en la parte proximal del intestino delgado. Los productos son parcialmente degradados de las proteínas, que son atacadas por enzimas proteolíticas pancreáticas principales. Y la digestión de las grasas tiene 2 mecanismos: emulsión y secreción hepática. Los glóbulos grasos se fragmentan con facilidad con la agitación del agua en el intestino delgado. Tenemos la absorción en el intestino delgado, que es dada por difusión facilitada, osmosis y transporte activo. Alrededor del 90% ocurre en el intestino delgado y el 10% restante tiene lugar en el estómago y el intestino grueso. La absorción de agua se produce por osmosis desde la lucida del intestino a través de las células absortivas y hacia los capilares sanguíneos. El volumen total ingerido es de 9,3 litros y en la imagen se observan porcentajes de cada uno de ellos. En la absorción de hidratos de carbono básicamente se absorben como monosacáridos y se estima que el intestino delgado absorbe 120 gramos de monosacáridos por hora. Absorción de proteínas. Las proteínas se absorben a través de las membranas luminales de las células epiteliales intestinales en forma de dipéptidos, tripéptidos y aminoácidos libres. Absorción de las grasas. A medida que las grasas se digieren a monoglicéridos y ácidos grasos, estos 2 productos finales de la digestión se disuelven en la porción lipídica central de las micelas biliares. Intestino grueso. Este recibe las sustancias indigestibles del intestino delgado, absorbe el agua y deja los productos de desecho llamados heces. Movimiento. El intestino grueso, al tener 4 tipos de movimientos: segmentación, peristaltismo, movimientos en masa y vaciamiento. Peristaltismo es una serie de contracciones musculares. Estas contracciones ocurren en el tubo digestivo. A la derecha se puede apreciar una imagen esquemática. Movimientos en masa. Son movimientos peristálticos que propulsan el contenido a través de las distintas porciones del colon en dirección al ano. Vaciamiento. La distensión del recto provoca un movimiento reflejo que expulsa las heces a través del ano. Absorción del intestino grueso. De manera habitual, el colon absorbe alrededor de 1,5 litros de líquidos por día, pero puede reabsorber hasta de 5 a 6 litros si es necesario, en primer lugar mediante mecanismos pasivos. El almacenamiento. El colon izquierdo, constituido por el colon descendente sigmoide y recto, tiene como objetivos fundamentales el almacenamiento de las heces, la absorción final de agua, su transporte y por último su evacuación al exterior.